Me confirman porfa si ya ven mi pantalla. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a recapitular un poco lo que hemos estado viendo. Comenzamos a estudiar lo que son los tiristores, ¿cierto? Específicamente el SSR. Que es el rectificador controlado de silicio. Vimos que el SSR son dispositivos de 3 terminales, ¿cierto? El ánodo, cátodo y esta tercera terminal de compuerta. Y dijimos que estos dispositivos actúan como interruptores, ¿cierto? O sea que solo tenían estos dos estados, como un switch abierto o como un switch cerrado. ¿Y quién me recuerda cuáles dos condiciones dijimos se tenían que cumplir para pasar de este estado abierto a este estado de cerrado? ¿Quién me recuerda la primera condición que era sobre el voltaje que se tenía que cumplir? Que se superara el voltaje de ruptura de uno de los diodos, por decirlo así, ¿no? Bueno, sí, esa sería una forma de llevarlo a conducción, pero dijimos que esa forma pues no se utilizaba mucho en la práctica porque precisamente estamos llevando al diodito de la mitad, a la unión de la mitad, a esa zona de ruptura. Pero lo que sí se tendría que cumplir es que la polarización esté en directa, ¿cierto? Porque dijimos que era como la única forma en que tendríamos una esperanza para que eso pudiera empezar a conducir. O sea que el voltaje del ánodo fuera positivo con respecto al voltaje del cátodo. ¿Y cuál es la otra condición para que esto empiece a conducir? Si ya esto está en polarización directa, ¿qué otra cosa se necesita para que se cierre? ¿Alguno recuerda? Tiene entonces que ver con esta tercera terminal, ¿cierto? Que es la de compuerta. Entonces es que nosotros le demos la activación por compuerta. Entonces esas son las dos condiciones para que el SSR se cierre. Y también dijimos que se desactiva para desactivar que tendría que pasar. Polarizarse en inversa. Sí, una es que se polarice en inversa, entonces ahí ya no habría conducción. Pero ¿cuál era la otra? Una condición sobre la corriente, si alguno recuerda. Hicimos referencia a una corriente de mantenimiento. Se desactiva cuando la corriente es menor a una corriente
de mantenimiento y sub H que nos la dan en el datasheet. Si recuerdan, esta era la curva característica, empezaba aquí en la zona de bloqueo, luego subía, ahí no tanto, y aquí empezaba a conducir, ¿cierto? Esta corriente de acá era esa corriente de mantenimiento. Esta es la corriente por el ano, por el SCR. Entonces, si la corriente disminuye mucho por debajo de ese nivel, entonces ya esto se vuelve a apagar por acá y entra otra vez a la zona de bloqueo. Y también, pues como dijo Andrés, si la polarización está en inversa, pues ahí ya no conduce tampoco. Y bueno, ¿para qué se usan estos interruptores? Vimos un par de ejemplitos en el que la fuente de entrada era de DC. Vimos este ejemplito. Aquí teníamos la fuente SC. Aquí teníamos un buzzer. Aquí teníamos el SCR. Esto va a tierra. ¿Cierto? Y aquí teníamos pues lo que fuera de control para activar pues esta parte de potencia, ¿cierto? Para cerrar el SCR y que el voltaje pudiera fluir corriente por acá activando el buzzer. Entonces, pues, fueron unos ejemplitos de cómo utilizar aquí la malla de control para activar esto. También vimos que uno de sus usos principales era como rectificador, ¿cierto? Que para voltajes de entrada de AC, nosotros pudiéramos obtener un voltaje de salida de DC. O sea que si esta era la entrada, obtuviéramos a la salida onditas de este estilo. Pero además vimos que, aparte de que se estaba haciendo esa rectificación, teníamos la ventaja de que el voltaje en la salida, ese voltaje de DC era variable. ¿Y cómo era variable? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo lo podíamos controlar? Con el ángulo. Exactamente, con el ángulo de disparo en que demos la activación por aquí por compuerta. Eh, pero si acá en esta grafiquita que pinté, el ángulo, el disparo se tuvo que haber dado en este tiempo, ¿cierto? Y aquí sería el ángulo alfa. Entonces, moviendo ese ángulo, nosotros podríamos obtener más o menos voltaje, ¿cierto? Aquí se volvió a dar otro disparo. Entonces, veamos aquí que en el semiciclo positivo, la corriente es cero hasta que se da este disparo en omega t igual a alfa. Esto, estamos en el dominio de la frecuencia en omega t. Y ahí empieza a conducir, entonces es cuando el voltaje de salida empieza a ser igual al voltaje de entrada, ¿cierto? Luego, cuando llegamos a este punto, el voltaje es tan pequeño. Recordemos, voy a pintar por acá también.
que dijimos que cómo era la corriente de salida. Les digo, dijimos que simplemente tenía la misma forma del voltaje de salida, pero estaba escalado por el factor de la resistencia. Entonces esto es V sub 0 sobre R, ¿cierto? Entonces cuando la señal de entrada empieza aquí a acercarse a cero, miren que aquí la corriente también ya va siendo cero. Entonces se va volviendo tan chiquita que va a llegar a esta condición. Cuando ya llegue a ser menor que la corriente de mantenimiento, entonces ahí se va a desactivar. Entonces este tristor acá se va a abrir y va a quedar otra vez en la zona de bloqueo, por acá, ¿cierto? Y ya luego esta señal de entrada es negativa, entonces ya la polarización en el tiristor es tan inversa, entonces ahí se mantiene en bloqueo. Y luego cuando vuelve aquí a empezar el semiciclo positivo, aquí sería 2pi más alfa, que se le dio otro disparo, ¿cierto? Y ahí entonces es que vuelve a conducir el tiristor. Entonces, manejando este alfa, es que nosotros vamos ajustando ese voltaje de salida. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver otros arreglos con tiristores para lograr diferentes voltajes de salida. A esos arreglos los llamamos puentes controlados y pueden ser monofásicos o trifásicos. Hoy vamos a empezar a ver los puentes monofásicos controlados, pero entonces eh, el circuito que nosotros vamos a tener, pues general, la configuración que vamos a tener, sería aquí una señal de entrada, que entonces puede ser de una fase o 3 fases. Aquí vamos a tener un arreglo con los tiristores, que voy a pintar un tiristor. ¿Cierto? Aquí puede ir cualquier cosa que vamos en estas próximas clases, es que vamos a ir viendo cómo puede ser esta configuración aquí para obtener un voltaje de salida que nosotros queramos, ¿cierto? Este sería el voltaje en la carga y esta también la corriente en la salida. En estos circuitos, en estos conversores rectificadores, la conmutación de la corriente por los dispositivos se da naturalmente. ¿Y a qué me refiero que se da naturalmente? O sea, el estado de conducción o no conducción, o sea, de aquí a aquí y volver acá, de abierto a cerrado y volver a abrirse, se da naturalmente precisamente porque nosotros aquí en la entrada tenemos señales, fuentes de voltaje en AC. Miren en los ejemplitos en el ejemplito este del buzzer que vimos, ¿alguien recuerda qué pasaba después de que se activaba este tiristor? Aquí tenemos, por ejemplo, simplemente 12 voltios. ¿Alguien recuerda qué era lo que pasaba? Si aquí esto ya se activó, entonces esto empieza a sonar. Pero ¿cuál era el inconveniente ahí? Que seguía activado. Exactamente. Seguía activado por toda la vida si uno no le ponía
una forma de forzar que se abriera, que en este caso fue un botón, ¿cierto? Pusimos aquí un botón normalmente abierto, entonces cuando lo pulsábamos, este tiristor ya se abría y cuando lo dejábamos de pulsar, entonces ya quedaban los dos lados abiertos, entonces ya ahí dejaba de sonar. Eso para estas, cuando la señal de entrada es en DC, pero aquí tenemos, en estas configuraciones ya tenemos un voltaje en AC, entonces el, la conmutación de entre cada estado de abierto o cerrado se va a dar naturalmente. Bueno, y entonces el objetivo de cada rango será, entonces, de cada arreglo, será encontrar las formas del voltaje de salida y sus rangos. En el caso sencillito que vimos del rectificador de este, dijimos que el voltaje de salida solo estaba en los semiciclos positivos, ¿cierto? O sea, acá en todo el semiciclo negativo iba a ser 0 y aquí va a ser otra vez, aquí podría conducir otra vez. Y analizando la relación entre el ángulo de disparo versus el voltaje de DC, dijimos que el rango de voltajes era entre 0 y PP sobre P. ¿Cierto? Que eso lo analizamos una vez obtuvimos la ecuación del voltaje de DC en relación al ángulo. Viendo los posibles valores de alfa, fuimos sacando cuál iba a ser su valor máximo y su valor mínimo de voltaje. Bueno, entonces el primer arreglo que vamos a analizar es el puente semicontrolado con carga resistiva. Este tiene esta configuración. Aquí tenemos la fuente monofásica. Tenemos dos tiristores y tenemos dos diodos. Y aquí una carga resistiva, ¿cierto? Solo una resistencia. Y la forma de la señal de entrada, entonces está dada por esto. Vamos a analizar este circuito. Lo voy a copiar acá. Pero bueno, recordemos que esto es solamente el circuito de potencia. En cada patita aquí de compuerta, aquí y aquí, tendríamos un circuito de control, ¿cierto? Para decidir cuándo se va a dar el disparo de cada uno de esos tiristores. Entonces veamos las topologías según la polaridad de la fuente de entrada. Topologías. Entonces, para el semiciclo positivo, vamos a tener que esto aquí está el más y acá el menos. Entonces, en este nodito vamos a tener polaridad positiva y aquí estaría el menos, ¿cierto? En este nodo de por acá. Entonces, ¿quién me dice cuál de estos dos tiristores es el que va a conducir?
el 1, ¿cierto? Porque este es el ánodo y este es el cátodo, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos que es positivo con respecto al cátodo, entonces este es el tiristor que está en directa. Entonces va a conducir T1. ¿Y cuál de los dos diodos va a conducir? Si acá tenemos un más y acá tenemos el menos. El 2. Muy bien, Jorge. Entonces, este tiristor 2 va a estar como un circuito abierto y el diodo 1 también está en inversa, entonces también va a estar abierto, ¿cierto? Entonces la corriente vendría por acá. Pasa por el 1, aquí está un circuito abierto, entonces por acá sigue, llega a la carga, sube por el diodo 2 y viene por este nodo hasta volver, ¿cierto? Entonces este semiciclo positivo, precisamente pues la señal de entrada es así. Aquí está 0, aquí está pi, y aquí está 2pi. Entonces, este semiciclo positivo va de 0 a pi. Listo. Y ahora veamos el semiciclo negativo. Entonces ya la polaridad estaría así. Entonces en este nodito tenemos un menos y en este nodito tenemos un más. Entonces vean que ya en el tiristor que estaría en directa es el segundo, ¿cierto? Que acá tiene el más. Y el diodo que estaría en directa es de 1, ¿cierto? Porque aquí tenemos el menos. Entonces, el flujo se daría de esta forma, viene por acá, pasa por este tiristor, llega aquí a la carga, este de 2 estaría como un circuito abierto, este T1 también. Entonces se encontró con ese circuito abierto, entonces sigue, ahí por aquí por D1 sí puede, entonces viene por D1 y llega otra vez. Entonces en este la conducción se da por T2 y D1. Y este iría entre pi y 2pi, ¿cierto? Del semiciclo negativo. Entonces miren que la ventaja de este puente es que tenemos una forma de conducir durante el semiciclo negativo. Y otra cosa a notar es que miren que sin importar el semiciclo de BI, así esté aquí positivo o acá negativo, a la carga, miren que siempre llega, el flujo siempre llega en esta dirección, ¿cierto? Entonces siempre llega este voltaje positivo. Entonces, vamos a ver que, a diferencia de que vimos la vez pasada, eh, estamos obteniendo ya voltaje también durante el semiciclo negativo y durante el semiciclo negativo este puente está invirtiendo la polaridad para obtener aquí un voltaje positivo en la carga. Pero vuelvo a decir,
recuerden que en el SSR, a pesar de estar la polaridad en directa, necesita que haya una activación por la compuerta, ¿cierto? Entonces no se va a dar una reproducción exacta de todo, de cada semiciclo, sino que hay que esperar esa activación. Todo depende de los ángulos de disparo. Es decir, voy a dibujar esto por acá. Aquí tendríamos el voltaje de entrada, aquí la activación y aquí el voltaje de salida. Entonces, la señal de entrada es de esta forma. Nosotros, por ejemplo, decidimos que el ángulo de disparo sea acá. Aquí tenemos pi. Aquí dimos otro disparo. Y aquí está 2pi. Entonces, el primer disparo tendría en un ángulo alfa, ¿cierto? Entonces, la señal de salida vendría por esta topología 1. Pero entonces, a pesar de que T1 ya está listo para conducir, no se va a activar hasta que llegue este pulso por la señal de compuerta, ¿cierto? Entonces aquí, cuando llega este pulso, es que va a empezar a reproducir la señal de entrada. Llega a 0, entonces se desactiva este tiristor y estaría listo para conducir el tiristor 2. Pasamos a esta otra topología. Pero no van a empezar a conducir hasta que se le vuelva a dar un disparo aquí. Entonces sería en pi más alfa. Y como dijimos, este invierte la polaridad, entonces sale aquí. Bueno, aquí quedó muy bien. Sale aquí esto así. Supongamos que me quedó igual que el primero. Algo importante pues de los análisis los vamos a hacer con los mismos ángulos de disparo para T1 y T2. ¿Listo? O sea, miren que a pesar de que aquí se dio en el semiciclo negativo, miren que se le está sumando el mismo alfa. O sea, esto va a tener el mismo alfa que el mismo ángulo de disparo. Así que sí, pues aquí pueden ver que entonces se está obteniendo más voltaje que en el rectificador que se vio en la sesión pasada, porque en el rectificador de media onda, lo tengo acá pintado, en este de acá, solo se obtenía salida en los semiciclos positivos. Y miren que ya este nuevo permite salida también en el semiciclo negativo. Bueno, si quedó clara esa forma de conducción según el semiciclo. El semiciclo positivo están el SCR1 y el diodo 2 conduciendo, mientras que en el negativo están el SCR2 y el diodo 1 conduciendo. ¿Sí quedó claro o vuelvo a explicar esa parte? Sí, listo. Bueno, aquí vemos como de forma más dinámica cómo es que se hace ese cambio.
Viene la señal de entrada positiva, entonces esperemos a que vuelva. Entonces están activados este par, el tiristor 1 y el diodo 2. Y cuando llega a 0, se da el cambio para el tiristor 2 y el diodo 2. Y esperan al disparo. Cuando llega el disparo, aquí empieza a conducir. Bueno, y como les decía, pues las ventajas de esto en comparación a un puente con diodos normalitos es que aquí nosotros podemos controlar el voltaje en función del ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos con un ángulo de 30, entonces se está reproduciendo más de, más de la señal de entrada, ¿cierto? Se está reproduciendo a partir de acá. Pero luego pasa a 90, entonces ya miren que ya se está reproduciendo desde acá, o sea, está saliendo menos voltaje a la salida. Si vamos a Profe, ver, dime. pero a mí no me queda como muy claro eso lo del ángulo. Es decir, ¿cómo tengo que hacer yo para que se haga como el disparo? Es decir, es que no sé cómo. Para que se active el pulso, ¿uno Ujú. cómo sabe en qué ciclo de la señal o en qué ángulo lo puede como configurar para hacer el disparo? Sí, por Con- ejemplo, a ver, esta es tu señal de entrada y tú quieres que el disparo se dé digámoslo, en función del tiempo, ¿cierto? Que por ejemplo, que aquí hayan 3 milisegundos. Entonces, por la compuerta del SSR, tienes que mandar un pulso a los 3 milisegundos, ¿cierto? Aquí tendrías que mandar un pulso. Y ya sabemos que pues como el análisis lo estamos haciendo en función del ángulo, esto, digamos que se llama TD, el ángulo lo calculamos como TD sobre el periodo por 2pi. Listo. Entonces simplemente si tú quieres hacer el diseño pues es que viéndolo como en el tiempo sería como más fácil hacer como el diseño, ¿cierto? Yo quiero que mi pulso se dé a los 3 milisegundos. Entonces ya sé que pasó eso al ángulo y con eso ya hago los cálculos. O al revés, yo espero obtener un voltaje de salida, no sé, de 5 voltios. Pero entonces yo ya tengo la relación eh, del voltaje de salida en función del ángulo. Entonces calculo con qué ángulo se tiene que obtener este voltaje. Y ya teniendo el ángulo, entonces sí lo llevo al tiempo con esta. Entonces en el tiristor, por acá, le digo que va en la terminal de compuerta, le digo que van a haber unos pulsos. Aquí sería un periodo, ¿cierto? Aquí sería un periodo. Y este tiempito tú lo puedes controlar, que ese sería STD o el ángulo de disparo. Sí quedó ahí. Ah, listo, profe, dale, gracias. Y otra preguntita, como qué tan rápido responde como el tiristor al cambio que uno le haga? ¿O es inmediato prácticamente? Em, pues sí, es muy corto, pero también hay un tiempo aquí de activación, TEON, que lo da el datasheet de cada tiristor. Entonces tú, pues buscamos este tiempo TEON y eso es lo que tendría que durar este pulsito. Ah, listo, dale, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como les decía, entonces vamos ahí controlando el voltaje de salida, ay, en función de que vamos cambiando aquí el ángulo de disparo. Bueno, entonces
calculamos los voltajes, el voltaje de DC y el voltaje efectivo. Veamos que acá, bueno, no, veámoslo acá aquí, veamos que hasta acá es un periodo, ¿cierto? Entonces, el voltaje de DC se supone que es 1 sobre el periodo, ¿cierto? Que el periodo es 2pi. Pero miren que a la salida, en un periodo hasta 2pi, tenemos dos montañitas, ¿cierto? Entonces sería 2 sobre 2pi, la integral desde el ángulo hasta pi de la señal que dijimos que ahí empieza a reproducir la misma señal de entrada. Entonces, Bp por seno de teta de teta. Entonces, eso es lo que se tiene acá. ¿Cierto? Esto puede estar expresado como omega t o todo como un solo ángulo. Pues es más fácil trabajarlo con un solo ángulo. Se resuelve la integral y obtenemos esta expresión, ¿cierto? Que esto ya sería el valor de S en función del ángulo. Entonces, como les decía a Giovanni, entonces, si tú quieres obtener un voltaje de DC a la salida, entonces le das aquí un valor a ese voltaje de DC, de ahí despejas el ángulo, que sería tu variable de diseño, ¿cierto? Tu variable que puedes manipular. Y el ángulo lo puedes ver más fácil llevándolo al dominio del tiempo. Ya se borraron esas ecuaciones. Con la relación el tiempo, esto sería como el tiempo de delay para esa señal de pulsos por la señal de compuerta sobre el periodo por 2pi. Bueno, y el voltaje efectivo a la salida, pues simplemente la raíz y aquí en la integral la señal al cuadrado y se obtiene esta expresión. Bueno, una cosita antes de esto, como ya dijimos, la conducción por este puente siempre va a ser positiva, ¿cierto? En los hemiciclos positivos el puente invierte el signo del voltaje, ¿cierto? Entonces, la región de operación de este puente es de un cuadrante. Pues cuando en algún documento, en un artículo o algo, vean que se hable de un puente controlado con región de operación de un cuadrante, quieren decir esto, que el voltaje de salida y la corriente de salida están en este primer cuadrante, donde las dos variables son positivas. Es decir, en este caso siempre se transfiere potencia de la fuente de entrada a la carga. Listo. Y aquí veamos lo que sería el rango de control. Aquí se está graficando el voltaje, la ecuacióncita pues del voltaje de DC, que era Vp sobre pi 1 más coseno de alfa. Entonces, empezamos a evaluar esto. Cuando alfa es 0, el voltaje de DC
el coseno de 0 es 1, entonces nos queda 1 más 1, 2, y entonces aquí nos quedaría 2 BP sobre pi. ¿Cierto que es esto que está acá? Cuando alfa es igual a pi medios, el voltaje de salida sería, aquí el coseno de pi medios es 0, entonces sería solo BP sobre pi. ¿Cierto? Ese BP, recuerden que es el voltaje pico de la señal de entrada. Y cuando alfa es igual a pi, aquí sería el voltaje de C, daría con esto aquí coseno de pi es igual a -1, entonces 1 menos 1 nos da 0, entonces todo esto nos da 0. ¿Cierto? Que es este punto. Entonces vemos que tiene un rango de 0 hasta 2 BP sobre pi. El máximo pues es cuando el disparo es 0, que sería cuando aquí, esta es la señal de entrada, cuando para la primera topología, el tiristor 1, al tiristor 1 se le da el disparo aquí en 0. ¿Cierto? Aquí inmediatamente empieza el periodo y al tiristor 2 se le daría en pi. ¿Cierto? En esos casos es que alfa sería igual a 0, entonces se estaría reproduciendo toda la señal, pero rectificada. Quedaría de esta forma. Como el ángulo está en 0, entonces aquí reproduce toda la señal de entrada. Luego está en el semiciclo negativo, pero entonces al tiristor 2 también se le dio el disparo en pi, o sea, con alfa igual a 0. Entonces también reproduce todo la señal de entrada, pero positiva. Y aquí otra vez se volvió a dar el disparo en 2pi. O sea que otra vez el ángulo de disparo del tiristor 1 es 0, entonces vuelve a reproducir todo el voltaje de salida. Entonces toda la señal BI, pero rectificada. Bueno, dudas sobre ese puente semicontrolado con carga resistiva. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Con qué fin nos dan los dos voltajes, el DC y el RMS? ¿No se supone que son lo mismo? Ahí me corchaste, la verdad. Tengo la misma duda, pues tú tienes, o si alguno sabe, pues que pueda responder ahí, porque pues uno calcula todo para encontrar, porque quiere un voltaje de ese, tiene un voltaje de ese objetivo, entonces pues la verdad no sé por qué uno también tendría que calcular el efectivo, pero pues yo pregunto y te respondo en la próxima, porque también tengo esa misma inquietud. Si Dale, listo, no hay algunos, problema. bueno, o si alguno sabe, pues adelante y responde eso. Otra pregunta. Bueno, entonces vamos a seguir con el mismo puente semicontrolado, pero ya la carga va a ser inductiva. Esa sería la topología general. Vemos que acá se mantienen los dos. Cambiemos esto. Los dos tiristores, el SCR1 y el SCR2, y los dos diodos.
¿cierto? Tenemos también la fuente aquí de AC. Pero aquí pues ya vemos que no solamente hay una resistencia, sino que ya se ha puesto una carga, o sea, todo esto ya es la carga compuesta por una resistencia, una bobina y una fuente de DC, que esta tipología pues de carga sirve para modelar el campo de un motor, donde esta fuente de DC sería la fuente inducida para la velocidad nominal de ese motor. Pero veamos que además eh, se tiene aquí este diodo, ¿cierto? En la configuración pasada simplemente aquí teníamos la carga, la resistencia, pero aquí tenemos la carga y aquí también se puso este diodo de rueda libre de M, que es para asegurar la continuidad de la corriente. Estos diodos de rueda libre o de retorno nos sirven para evitar los daños en los circuitos. Porque cuando tenemos aquí una carga con un inductor, recordemos que un inductor no permite los cambios drásticos de corriente, ¿cierto? Sino que él quiere mantener como cambios suaves. Entonces, y también recordemos que un inductor es un elemento almacenador de energía. Entonces, si la fuente que empieza suministrando la energía, el inductor se va cargando, se va cargando, se va cargando. Pero ¿qué pasa si de repente, pues aquí ya no hay forma de conducir esto? Entonces, ¿qué hace con esa energía? ¿Cierto? Tiene que haber alguna forma de él empezar esa descarga. Entonces, si uno no pone este diodo aquí para permitir que la corriente fluya por acá, eh, esa, el inductor que hay en esa descarga empieza a actuar también como una fuente, entonces eso podría destruir, hacer daños pues acá en el circuito. Entonces, sí, por eso se pone pues este diodo aquí para permitir que al momento en que esto aquí ya se corte, permitir un camino para la conducción de la corriente. Bueno, y recordemos que el ángulo de disparo de cada tiristor deberá son sincronizados, ¿cierto? Y simplemente que uno tiene un desfase de pi con respecto al otro, ¿cierto? Uno es para el semiciclo positivo y el otro es para el semiciclo negativo. Bueno, entonces, bueno, analicemos otra vez qué es lo que pasa acá cuando estamos en el semiciclo positivo. Entonces aquí tenemos el más y aquí tenemos el menos. Entonces este es el tiristor que está polarizado en directa y también es este diodo del que estaría polarizado en directa, ¿cierto? El diodo 2. Pero entonces, ¿quién me dice, porfa, cuándo es que realmente se estaría dando la conducción por esta topología? Para ángulos entre qué y qué. Entre 0 y pi, no. Sí sería hasta pi, pero no sería desde cero. ¿Por qué no sería desde cero? Que recordemos Ah, que... Sí, sí, di. no es por la bobina. No, pues No, 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 recordemos no sé. que, que esto apenas va a empezar a conducir. Sí, no solo necesitamos que esté polarizado en directo, sino que también se dé aquí el disparo, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la conducción entre el momento en que se dé el disparo y hasta pi, que se acaba el semiciclo positivo. Con el diodo 2, pues sí, no hay ningún problema, ese va a estar siempre listo para conducir, solo depende aquí del tiristor 1. Entonces ahí, una vez que se ha dado el disparo, la corriente se daría la conducción
por aquí otra vez, pasa por acá, viene a la carga, sube por el diodo 2 y llega otra vez acá. ¿Cierto? Pero veamos, precisamente para la partecita del semiciclo positivo en que todavía no se ha dado el disparo. O sea, esto estaría abierto porque todavía no hay señal por aquí por compuerta para activarlo. Este está abierto porque está polarizado negativo, ¿cierto? El diodo 2, pues sí, pero pues no puede conducir solo si todo esto está abierto, ¿cierto? El diodo 1 también estaría abierto. Entonces, miren que si la fuente de entrada estuvo aquí dándole energía aquí a la bobina, entonces esto ya está cargado y la corriente venía así. Pero entonces, ya de la nada, todo esto está abierto, que es lo que les decía, ya aquí esto no hay conducción, de aquí para allá, ahí ya no hay conducción. Entonces, la bobina se convierte en la fuente y le cambia la polaridad a esto, lo pone en polaridad, lo polariza en directa para poder hacer que la corriente fluya por ahí. Listo. Entonces, ese diodo de rueda libre es el que nos va a permitir la conducción en los momentos en el que no se ha dado el disparo. Acá, que nos va a permitir la descarga del inductor. Repito, ese inductor nos estaría imponiendo la polaridad sobre este diodo para que permita la conducción. Luego vamos al semiciclo negativo. Entonces ya la polaridad es aquí menos y aquí es más. ¿Cierto? Aquí sería así. Este más viene para este nodo. Entonces, de nuevo, este tiristor es el que queda polarizado en directa junto con este diodo. Entonces, la conducción vendría por aquí. Llega aquí a la carga. Este diodo 2 está abierto. Entonces viene por el diodo 1 y llega otra vez acá. Pero vuelvo a hacer entonces la pregunta. ¿Desde qué ángulos es que realmente está pasando esta conducción? Si ya estamos en el semiciclo negativo. Ya estamos en esta partecita. Entonces, ¿desde qué ángulos estaría funcionando esto? Si aquí tenemos 0 y aquí tenemos pi, entonces el semiciclo negativo sería desde pi a 2pi, ¿cierto? 2pi. Pero recordemos que esto no se va a activar hasta que nosotros le demos el disparo por aquí por compuerto, que sería un disparo por acá. Entonces sería desde pi más alfa hasta 2pi. Y entonces lo que pasaría entre pi, entre pi y el disparo
es que esto no se ha activado, entonces también estaría, aquí sería más ya que al menos, también estaría abierto. Entonces la bobina actúa como fuente y le impone la polaridad a esto para que la corriente fluya por acá. Esto es una flecha. Listo. Vamos a hacer aquí las curvitas. Voy a copiar el circuito. Entonces vamos a dibujar la señal de entrada, la señal de salida, la corriente por el tiristor 1, por el tiristor 2, por el diodo 1, por el diodo 2. No me va a caber esto. La de entrada, la corriente por el diodo de rueda libre y me tocó por acá la corriente de salida. Entonces la señal de entrada viene de esta forma. Hasta acá es pi. Y hasta acá es 2pi. Bueno, pero entonces dijimos que iba a haber un ángulo de disparo. Entonces aquí pintemos alfa. Y como también hay disparo en el semiciclo negativo, entonces aquí estaría pi más alfa. Listo. Entonces, el voltaje de salida, entonces dijimos que mientras no haya disparo, esta mano está muy temblorosa. Mientras no haya disparo, esto se mantiene en cero y en cuanto se dé el disparo, entonces el tiristor 1 y el dedo 2 empiezan a conducir. Entonces en la salida vemos la misma señal de entrada. Llegamos al semiciclo negativo. Aquí ya T1 y D2 dejan de conducir y estarían listos para conducir el tiristor 2 y D1. Pero recuerden, no van a conducir hasta que se dé el disparo. Entonces acá, una vez el disparo, siempre empezaría la conducción. O sea, la misma señal de entrada, pero
positiva. Bueno, entonces la corriente por el tiristor 1, ¿en qué momento se daría? Dijimos que es desde el disparo hasta que se acaba el semiciclo positivo. Y por el tiristor 2, dijimos entonces que era desde este segundo disparo hasta que se acabe el semiciclo negativo. El diodo 1. El diodo 1 dijimos que se activa a la par que el tiristor 2. O sea, desde el segundo disparo hasta que se acabe el semiciclo negativo. Mientras que el diodo 2 es a la par con el tiristor 1. Entonces es desde el disparo hasta pi, ¿cierto? Aquí está alfa, acá está pi. La corriente de entrada. Solamente va a haber conducción en los momentos en los que los tiristores lo permitan, ¿cierto? Entonces va a haber corriente en el semiciclo positivo solamente entre alfa y pi, y en el semiciclo negativo solamente entre el segundo disparo, entre pi más alfa y 2pi. Y por el diodo de rueda libre, entonces, ¿quién me dice, porfa, en qué momentos es que va a haber corriente por ahí? No sería solo en los momentos en los que ninguno de los diodos ni el tiristor funciona. Exactamente. Sería aquí antes del disparo, aquí y acá, ¿cierto? En los momentos en los que no hay conducción por esta parte, entonces le tocó al diodo conducir. Em, Todo esto está en omega t. Y a la salida vamos a obtener una corriente de DC. Pues no es del todo cierto porque se obtiene es un rizado. Pero vamos a ver acá. Esto es alfa, esto es pi, esto es pi más alfa, y acá está 2pi. Entonces ese rizado, dijimos que mientras el diodo de rueda libre está conduciendo, entonces la bobina se está descargando, ¿cierto? Entonces aquí habría como un rizadito así de descarga. Luego están conduciendo el tiristor 1 y el diodo 2, entonces la fuente ya sí le está pasando energía a la carga, entonces ahí el inductor se estaría cargando. Luego otra vez llegamos al semiciclo negativo, estamos acá, pero entonces como no se da el disparo, entonces se está conduciendo por el diodo de rueda libre, acá, entonces otra vez se está descargando. Y se va así, entre carga y descarga. Pero pues cuando nosotros tenemos una carga altamente inductiva, podemos asumir esta que es un componente pues de DC.
y ODC. Bueno, esa sería la señal azulita para que no se vayan a confundir. Y ODC. Y para garantizar esta operación continua, al momento en el que vayan a diseñar, se tiene que cumplir que tau, la constante de tiempo, sea mucho más grande que el periodo, donde la constante de tiempo es igual a L sobre R. Esto para garantizar que en un periodo se alcance a descargar la bobina y así poder asumir que este rizo va a ser despreciable en relación al valor de DC. De pronto esto lo vemos con más claridad la próxima clase que sí vayamos a analizar bien estos rizos. Pero por ahora, entonces ya saben, se tiene que elegir un tau muy grande, o sea, una relación de L sobre R grande, para que poder decir que estamos en una operación continua. Acá asumir ese nivel de DC para la salida. Bueno, unas relaciones aquí entre las corrientes del diodo, de los diodos y la corriente de salida. Entonces la corriente del diodo de DC tienen que ser siempre pues es la corriente que fluya por acá. Será la corriente o que fluya por este diodo cuando esto está abierto o que fluya por todo esto cuando esto sí está en conducción, ¿cierto? Entonces, la corriente por el diodo es la corriente de salida, esa corriente promedio, pero miren que solo pasa en estos pedacitos, en alfa radianes. Entonces serían alfa sobre pi. Y por ejemplo, para las de estos casos, la corriente del diodo está más directa esta. Más fácil de ver. La corriente en el diodo sería la corriente IODC, pero miren que solamente pasa entre pi menos alfa radianes y y solamente hay uno de estos pulsitos en un periodo, ¿cierto? Entonces sería pi menos alfa sobre 2pi. Aquí simplemente es pi porque miren que este sí se repite cada pi, mientras que en estas señales se repite es cada 2pi. Bueno. Acá tenemos ya lo que sería toda la evolución de la corriente por la carga. Recordemos que la corriente por el inductor es dinámica, entonces tiene una parte, un transitorio y un estado estacionario, ¿cierto? Aunque creo que aquí todavía no se ha alcanzado el estado estacionario, pero digamos que empiece por acá. ¿Alguien me recuerda cuándo es que estas señales se pueden considerar que están en estado estacionario? Restado. ¿Cómo? En el 60.3 de la señal, si no estoy mal, es restado. O en Sí, tau. pero eso sería pues más fácil si nosotros tenemos una señal así, ¿cierto? Pero en estas partes que nosotros tenemos estos rizos,
nosotros dijimos una reglita que era que cuando la señal fuera periódica, ¿cierto? Cuando este valor fuera igual a este punto. Que por ejemplo, miremos que acá pues son muy distintos, ¿cierto? Entonces, consideramos estas señales de corriente y voltaje como en estado estacionario cuando son periódicas. Y pues veamos entonces que acá, cuando más o menos está llegando aquí al estado estacionario, ya tenemos un nivel de DC más o menos alrededor de 14 y un rizado muy pequeño, pues que en este caso, en comparación a 14, este rizado pues se podría despreciar. Aquí tenemos un zoom de lo que ya sería las señales en el estado estacionario. Miremos aquí, pues aquí está, se calculó para estos parámetros, ¿cierto? Miremos aquí entonces cuánto sería el voltaje de DC. Si esto, por aquí viene la señal de entrada, ¿cierto? Y lo azul pues es la señal de salida ya rectificada, recordemos, y solo activada cuando hay un ángulo de disparo. Entonces hasta aquí hay 2pi. Entonces calculemos por acá. El voltaje de DC sería en un periodo tenemos dos montañitas, ¿cierto? Entonces sería 2 sobre 2pi, la integral desde alfa hasta pi de la señal de entrada, pues que se está reproduciendo a la salida, ¿cierto? Esto pues ya lo resolvimos para el puente con la carga resistiva, que daba el voltaje pico sobre pi por 1 más coseno de alfa. Entonces, de la gráfica, vemos que aquí esto sería voltaje pico. Que ese voltaje pico está más o menos por 170, ¿cierto? Entonces sería 170 sobre pi, 1 más, y nos dicen que se hizo con un ángulo de disparo de 50 grados. 1 más coseno de 50 grados. Y resolvamos eso. ¿Alguien puede resolverlo, porfa? Me dice cuánto les da. O bueno, 170 sobre pi, 1 más coseno de 50. Veamos acá. 170 sobre pi por 1 más coseno de 50, ¿cierto? El 50 está en grados. Nos da 88.89. Estamos acá. Entonces teníamos que el voltaje de DC nos da 88.89. Que sería como por acá. ¿Cierto? Este sería el voltaje de DC. Y ahora veamos la corriente también de DC. Aquí vemos que eso sí tiene todo un rizo, pero
pues vamos a sacar su componente constante. Entonces, miremos por acá. Tenemos la resistencia, el inductor y esa fuente de DC. Esta sería la corriente. Esta corriente de carga que nos dicen acá, ¿cierto? Entonces vamos a hallar la de DC. Entonces, si aquí tenemos el voltaje de DC. Aquí esto es E, que nos dicen que vale 30. Aquí tenemos la resistencia y aquí el inductor. Pero el voltaje de DC sobre el inductor, no sé dónde copiarlo. Voltaje de LDC es 0, ¿cierto? Así como la corriente de DC por un capacitor es 0, en el inductor es el voltaje. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje sobre la resistencia? El voltaje sobre la resistencia sería el voltaje de DC menos E. Y entonces la corriente de DC sería igual a el voltaje de la resistencia sobre R. Entonces aquí simplemente reemplazamos los valores. Sería 88.89 menos 30 sobre 4. Esa sería la componente de DC, que supongo tendría que dar algo por acá. Listo. Bueno. Bueno, acá vemos ya bien las expresiones de lo que sería el voltaje de DC, el RMS que debo ahí la duda para la próxima, y la corriente de DC, que es la que acabamos de sacar, ¿cierto? Esta es la expresión con la que podríamos calcular el ángulo de disparo en función del voltaje que queramos de DC a la salida. Bueno, entonces, como hemos visto, la corriente de DC se saca pues muy fácil, de una manera muy directa, que simplemente con la ley de Ohm, pues en la resistencia, ¿cierto? Pero vimos que realmente la corriente no era solamente ese componente de DC, sino que tenía aquí un rizadito, ¿cierto? Ese rizado ya no es tan fácil de calcular, pero cuando nosotros vamos a trabajar en el modo continuo, se implica que ese rizado, esa componente de AC, es muy pequeñita en relación al valor de DC. O sea que si nosotros tenemos aquí un valor de DC muy alto, ya ese rizado, del 1%, del 5% o hasta del 10%, ya ese rizado pues podría ser despreciable. Y bueno, aquí nos dicen lo que les decía, que en la mayoría de las casos pues ese rizado se asume despreciable, pero pues sí van a haber casos en los que se busque computar ese rizado. Por ejemplo, ya cuando el nivel de DC ya no sea muy grande, entonces ya el rizado sí toma un valor ahí significativo. Ya, por ejemplo,
Por ejemplo, si tenemos el nivel de DC por acá, muy chiquito, entonces ya ese rizado pues va a tener magnitudes muy parecidas al de DC, entonces ahí ya sí lo querríamos calcular. Pero para ese caso se necesita hacer un análisis exacto que se basa en la solución de las ecuaciones diferenciales, las condiciones de frontera y dos modos de operación para la carga y la descarga. Pero ese análisis lo vamos a ver al inicio de la sesión del viernes. Y listo, aquí tenemos pues una tareita para el que la quiera solucionar el viernes, que le sirve pues como bonificación para el parcial. Es analizar este puente semicontrolado. Veamos que tenemos la configuración muy parecida, pero ya los tiristores y el diodo están al revés, ¿cierto? Aquí tenemos los parámetros de acá. Especifique el primer punto, especifique el patrón de conmutación del rectificador de la figura. Utilice gráficos o una tabla para ello. O sea, quiero que analicen cuándo es que cada elemento está conduciendo. Considerando un ángulo de disparo de 73 grados. Entonces, que me digan, desde 0 a 73 grados está conduciendo tal elemento. Desde 73 grados a tantos grados están conduciendo tantos elementos. Y así. Y luego calculen los voltajes, el voltaje de DC y la corriente de DC, pues los valores a la salida. Listo. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. El viernes nos vemos para ver otra parte del puente semicontrolado con carga inductiva y el puente totalmente controlado. Voy a dejar acá de grabar. Siempre hago lo mismo.